Buenos días, el tema que nos correspondió es diaclasas. Este grupo está conformado por María José Peñalosa, Daniel Darío Araque, Valentina Bautista Rodríguez, Andrés Felipe Bonilla, Sofía Caballero Parra, Neider Jessy Reina, Miguel Ángel Zapata y quien les habla, Wendy Nayeli Peña. Definición de diaclasa. Una diaclasa es una fractura de una roca que no va acompañada de desplazamiento de los bloques que determina, no siendo el desplazamiento más que una mínima separación transversal. Esto es lo que es la diferencia de la falla. Fracturas en las que sí hay desplazamiento notorio de los bloques son fracturas muy abundantes. Las diaclasas no suelen aparecer aisladas, sino asociadas a alguna falla o pliegue y a pliegues. Es normal que existan dos o más conjuntos de diaclasas y entonces se habla de un sistema de diaclasas o joint system. Los más sencillos son los sistemas de diaclasas paralelas, en los que todas las diaclasas tienen igual dirección y buzamiento, y los sistemas de diaclasas que se cortan, en los que las diaclasas tienen distintas direcciones y buzamientos y por lo tanto se cortan en determinados puntos. El caso más común suele ser el de las familias de diaclasas conjugadas, con dos o tres direcciones predominantes de diaclasas producidas por el mismo fenómeno tectónico, distensión o compresión. El origen de las diaclasas puede ser muy diverso, incluyendo fuerzas dirigidas como las que provocan el fallamiento o plegamiento del terreno. Una de las causas más frecuentes de diaclasamiento es la disminución del volumen del material, aumento de la densidad, que a su vez se puede producir por distintos motivos. Uno de los motivos es deshidratación, como ocurre en sedimentos que quedan al aire después de haber estado sumergidos, como las grietas de desecación. Otro motivo es el enfriamiento, como en el caso de las columnas basálticas se forman por coladas basálticas, las cuales, una vez solidificadas la lava, por el posterior enfriamiento se divide en columnas prismáticas, disyunción columnar. La conocida calzada de los gigantes de Irlanda es un ejemplo en este caso, como se puede mostrar en la diapositiva. Otro motivo es recristalización. El paso del tiempo favorece en los materiales geológicos un reordenamiento de las moléculas que en el conjunto aplica la extensión de las redes cristalinas, aumentando la densidad del material, lo que se compensa, como en los casos anteriores, con la formación de grietas. Otro motivo es descompresión. Es otra causa importante de diaclasamiento, con la que afecta a un plutón granítico que la erosión va dejando al descubierto. Es así como se origina un berrocal, como se muestra en la diapositiva. Clasificación de las diaclasas. Clasificación según su longitud. Se clasifican en diaclasas maestras o principales, diaclasas mayores y diaclasas menores. Características de una diaclasa. La orientación de una diaclasa, como la de otras estructuras geológicas, se describe mediante dos parámetros: dirección y buzamiento. Dirección es el ángulo que forma una línea horizontal contenido en el plano de la diaclasa con el eje norte-sur, y el buzamiento es el ángulo formado por la diaclasa y un plano horizontal imaginario. Las diaclasas no tienen por qué ser en general planas ni responder a ninguna geometría regular, así que los parámetros indicados pueden variar de un punto a otro. Voy a dar una definición general de conjunto de diaclasas para así ya definir sistema de diaclasas y familias de diaclasas. El conjunto de diaclasas son un grupo de diaclasas adyacentes con geometría semejante por las relaciones espaciales que presentan entre las vecinas, y se pueden diferenciar en familias de diaclasas y sistemas de diaclasas. Los sistemas de diaclasas no suelen aparecer aislados,
sino asociados a fallas y a pliegues. Cuando, como suele ocurrir, existen dos o más conjuntos de diaclasas, se habla de un sistema de diaclasas, y los más sencillos son sistemas de diaclasas paralelos, que son todas las diaclasas que todas las diaclasas tienen igual dirección y buzamiento, y los sistemas de diaclasas que se cortan tienen distintas direcciones y buzamiento y por lo tanto se cortan en determinados puntos. El caso más común suele ser el de las familias de diaclasas conjugadas con dos o tres direcciones predominantes de diaclasas producidas por el mismo fenómeno tectónico. Para poder discriminar entre diaclasas de compresión y de distensión hay que estudiar los ejes principales de la deformación local o regional, pues las diaclasas en sí mismas no aportan información suficiente. En el caso de diaclasas de extensión, la dirección de la familia más notoria suele ser perpendicular a la dirección de la extensión, y las de compresión, la dirección de la bisectriz del ángulo agudo de la intersección de las diaclasas. El sistema de diaclasas también son dos o más juegos de diaclasas presentes en un afloramiento o cartografía en un mapa. Cuando existen dos o más familias de diaclasas que afectan el mismo volumen de roca y se intersectan formando ángulos más o menos constantes y geométricos semejantes, ahí, como se puede ver en la imagen, se muestran las principales formas tipo de los sistemas de diaclasas, dentro de los que se destacan los ortogonales, conjugados, irregulares y sigmoidales. Una familia de diaclasa o la familia de diaclasas se define en una familia como un arreglo de diaclasas que son paralelos o subparalelos. Es un grupo de diaclasas con igual orientación y varias familias presentes en un macizo intercambiando, y se denomina de diaclasas del macizo. Las diaclasas pueden ser abiertas o cerradas y estar cementadas o no. También pueden ser paralelas a los planos de estratificación o de clivaje. Por regla general, un macizo tiene tres familias de fracturas o diaclasas asociadas a un esfuerzo, y cuando hay más de tres es porque existe superposición de esfuerzo. El relleno es el material entre las paredes de la discontinuidad, casi siempre más blando que el macizo rocoso. Parámetro en el material de relleno es su grado de cementación. El material de relleno entre diaclasas sí afecta el comportamiento geomecánico del macizo, porque donde se encuentra el relleno se puede determinar como una zona de debilidad en el macizo, tanto en su resistencia como en algunos depósitos de suelo. Pueden fallar por planos tan débiles que por su forma, su comportamiento es el de fallas en material rocoso. Clasificación de las diaclasas según su importancia relativa. Para hacer esta clasificación se tienen en cuenta los siguientes criterios de trabajo. Frecuencia, que hace referencia al número de planos de diaclasas intersectados por una línea perpendicular a ella. También la densidad, que es el número de diaclasas contenidas en una unidad de área. Y por último, el espaciamiento, que se refiere a la distancia promedio entre los diferentes planos de fracturas reconocidos a lo largo de una distancia determinada. Diaclasas primarias y secundarias. En la imagen podemos observar un diagrama de bloques esquemático que muestra conjuntos de juntas sistemáticas primarias ortogonales a la derecha y juntas secundarias del lado del valle que se forman en respuesta a la tendencia general de un valle de corriente a la izquierda. También se puede observar que las juntas secundarias son típicamente curvilíneas y se forman en respuesta a límites libres. Les voy a explicar los modos de desplazamiento en las grietas. Bueno, como concepto, el desplazamiento se usa aquí para describir solamente el movimiento diminuto que inicia la propagación de una grieta. Bueno, en el primer lugar, que son las grietas tensionales, se abre en forma perpendicular y puede propagarse en un plano sin arquearse o cambiar de dirección. Y en el segundo lugar están las grietas en modo cortante, que pues se deslizan de forma paralela a la superficie de la fractura, y también puede presentarse que se vaya hacia el frente.
Les voy a presentar los tipos de diaclasas. Las diaclasas corresponden a foliaciones secundarias, tanto de origen tectónico como no tectónico, pero que no tienen desplazamiento. Bueno, vamos a mostrar tres tipos, los que más son comunes. Las fisuras de enfriamiento, las que se originan durante el enfriamiento de una roca magmática. Como el material caliente ocupa más espacio que la misma cantidad de materia fría, al enfriarse el magma se producen fracturas por la diferencia de volumen que se produce. En segundo lugar, tenemos las grietas de desecación. Durante la deshidratación de un barro o lodo bajo condiciones atmosféricas determinadas, que son la sequedad, alta temperatura, radiación solar, al evaporarse el agua o la humedad contenida en él, disminuye el espacio ocupado por el material húmedo y la superficie se rompe en polígonos. En tercer lugar, tenemos las fisuras de tensión gravitacional, es de origen tectónico. Sobre estratos inclinados se puede observar bajo algunas condiciones un deslizamiento de las masas rocosas hacia abajo. Al comienzo de este fenómeno se abren grietas paralelas al talud. Bueno, vamos a ver la siguiente clasificación. Es clasificación según su orientación respecto a estructuras plegadas. Entonces tenemos tres ítems. Diaclasas que contienen dos ejes de simetría: A, B, A, C, B, C. Entonces A, B, C, A, C, B, C. ¿Listo? Diaclasas que contienen un eje de simetría: H, O, L, H, K, O, O, K, L, H, K, O. Diaclasas que no contienen ejes de simetría: H, K, L. Listo. Ahora vamos a seguir, o pasos para seguir una correcta aplicación. Entonces, el primero es la definición de un sistema de ejes de posición variable en el espacio, acorde con la posición del plano de estratificación, donde C sea perpendicular a la estratificación, donde B es el eje del pliegue, donde A, el contenido en el plano de estratificación y perpendicular a los otros dos ejes. Entonces, A, B, C, D y E. Listo. 2. Localizar la posición de dicho sistema de ejes en cada sector del pliegue. Entonces, veamos la figura. Listo. De los ejes A y C en cada uno de los siguientes limbos del pliegue. Listo. Después podemos observar esta figura que tenemos acá, ¿sí? Con lo mencionado y dicho al inicio. Y pues tenemos aquí otra imagen donde está HKO y AC, ¿sí? Y pues ya tenemos otra imagen donde podemos verlo mucho mejor: HKO y AC. Rasgos en la superficie de la fractura. Los rasgos en una superficie de fractura pueden proveer información crítica para la interpretación del origen de la fractura. Muchas diaclasas muestran un patrón regular de estrías y elevaciones que diverge desde un punto o eje central. Este patrón es conocido como estructura plumosa. Se presentan diferentes tipos de roca, pero más común en las rocas de textura uniforme y grano fino. Fractura plumosa. La estructura plumosa es un rasgo único de fracturas de extensiones frágiles y las distingue de las fracturas de cizallo. La dirección de divergencia indica la dirección de propagación de la fractura. Temporalidad de la formación de fracturas. En la mayoría de los casos, las diaclasas forman un enrejado intercruzado naturalmente, de manera que la determinación de la edad relativa es ambigua. Si un sistema está cementado, no corresponde a una superficie libre, por consiguiente, una diaclasa nueva la puede cortar. Si hay disolución de cemento, aparecerá un enrejado entrecruzado de diaclasas. En diaclasas tectónicas,
tenemos tres sistemas. ¿Y qué es una diaclasa tectónica? Es el resultado directo del plegamiento o empuje de las rocas. El primer sistema es el sistema de rumbo, donde las diaclasas son longitudinales, son paralelas a los ejes del pliegue. El sistema inclinado son perpendiculares a las diaclasas longitudinales, y el sistema conjugado aparecen a bastantes menos de 45 grados en dirección del transporte tectónico. Dentro de las diaclasas tectónicas tenemos las diaclasas de extensión, las cuales se dividen en extensión, relajación y descarga y compresión, las cuales trata de que un sistema de fuerzas tensionales que actúan sobre el cuerpo rocoso como resultado de un enfriamiento o de una desviación de una roca sedimentaria. Diaclasas no tectónicas. La disyunción columnar es un tipo de diaclasa que se forma por tensiones cuando lavas magnas se enfrían. Disyunción columnares pueden formarse en coladas de lava, láminas, diques, extrusiones superficiales e imbritas. También las rocas ígneas en donde se pueden desarrollar disyunciones columnares son principalmente los basaltos, dando lugar a las conocidas como columnatas basálticas, pero pueden tener cualquier otra composición, como por ejemplo andesítica, dacítica o riolita. Voy a describir los criterios para la observación de diaclasas en el campo y la caracterización geomecánica de macizos rocosos. Primer criterio son las fracturas sistemáticas o no sistemáticas. Las fracturas sistemáticas dependen fundamentalmente de las condiciones de los esfuerzos regionales, mientras que las sistemáticas solo reflejan condiciones locales particulares. El segundo criterio es la orientación de la disposición de los diferentes juegos en el espacio. Este criterio es importante para la estabilidad de los taludes. Tercer criterio es la longitud. Es el criterio o variable independiente de los diferentes juegos. El cuarto criterio es el control de la hidrología. Este se lleva a cabo en la longitud, frecuencia y la densidad. El quinto y último criterio son los juegos conectados o aislados. Esto es importante para caracterizar la porosidad secundaria y estabilidad de los taludes. Ahora la caracterización geomecánica de macizos rocosos. Primero, la primera caracterización es la orientación. Esta es una representación de los histogramas que circulan de los rumbos y buceamientos mediante proyecciones estereográficas. El espaciamiento es la distancia promedio entre los diferentes planos de la fractura reconocida a lo largo de un segmento de medición. La persistencia se clasifica en los menores a 1 metro, son muy bajos, entre 1 a 3 metros es bajo, entre 10 a 10 metros es media, entre 10 y 20 metros es alto y mayor a 20 metros es muy alto. La rugosidad es una característica micromorfológica de las caras de planos fracturados. Estas van alta, media y baja. Las aperturas son cerradas, las menores a 0.5 milímetros, abiertas entre 0.5 a 10 milímetros y por último muy abiertas, mayores a 10 milímetros. El relleno es muy versátil, entre estos pueden estar la arcilla, carbonatos, sílice o estar sin relleno. El sellamiento puede ser selladas, no selladas, con humedad o flujo líquido. El número de sets es la cantidad de juegos de fracturas, el tamaño de bloques. Estos van desde muy pequeños, que son menores a 1 centímetro cúbico, pequeños de 1 a 10 centímetros cúbicos, los medios de 10 a 1 metro cúbico, grandes de 1 a 3 metros cúbicos y muy grandes, mayores a 3 metros cúbicos. Importancia de diaclasas. Permiten analizar los esfuerzos que las generaron.
Generan permeabilidad secundaria, esto es importante para reservorios de agua, petróleo, gas, son conductos de magma, debilitan mecánicamente a las rocas, pueden ser reactivas como fallas, reducen estabilidad de taludes, controlan la erosión y modelado del relieve y controlan los patrones de cavernas y desarrollo de fenómenos kársticos.